qué mejor que empezar trauma encefalocraniano viendo la imagen, digo, porque uno no tiene idea de lo que es el trauma, pero yo la imagen que elegí como para poder arrancar es bastante representativa de lo que queremos poder mostrar. Es un golpe en la cabeza, eso es el concepto de trauma encefalocraniano, ¿sí? Es un golpe, pero claro, el concepto de cabeza, ya debemos saber que por el concepto puro y exclusivamente anatómico, no es solo el cuero cabelludo, no es solo el cráneo, sino que es el contenido, el encéfalo y sus cubiertas, las meninges, ¿ok? Este trauma, este golpe, puede repercutir tanto en el continente como en el contenido. Para nosotros la prioridad va a estar en el contenido y no en el continente, ¿ok? Va a ser no la lesión en sí que pueda producirse sobre el cráneo, que muy pocas veces deja secuela, sino que la que se puede producir sobre el encéfalo, que es la que nos va a dejar secuela a nosotros. Bien, si yo tuviera que ordenar la clase, cuando alguien estemos rindiendo face to face en un examen oral, en un parcial, pocas veces, en un final, muchas veces, y le toque el tema trauma encefalocraniano, yo quisiera que el alumno me pudiera dar cuenta de esto, que me lo pueda definir, con palabras simples que me pudiera definir lo que es el trauma encéfalo, que yo ya lo hice, ahora vamos a buscar la definición concreta, pero que es lo mismo que le acabo de decir hace un ratito. La epidemiología, esto quiere decir cuántos casos hay, si es frecuente, si es infrecuente, en qué población se produce, varón, mujer, niño, adulto, eso habla de la epidemiología del tema. Y la fisiopatogenia, en realidad, fisiopatogenia, al lado tiene biomecánica. El libro dice biomecánica, el capítulo 19 del libro de Micheli dice biomecánica. Para nosotros fisiopatogenia. ¿Cuáles son los hechos que acontecieron o se van produciendo a lo largo de este tipo de lesión? Es una lesión más, ¿ok? Una lesión sobre el cráneo y sobre el encéfalo. ¿Cómo se clasifica el trauma encefalocraniano, que responde a la sigla TEC? De ahora en más para nosotros TEC, no TEP. TEP era tromboembolismo pulmonar, este es TEC, trauma encefalocraniano. Vamos a ver cómo lo podemos clasificar. Y lo vamos a asociar muchísimo a un tema que están por ver, que es el tema de coma. Claramente, las pérdidas de conocimiento en un paciente que es partidario a sufrir un coma pueden ser por disfunciones metabólicas, ejemplo, le falta el azúcar, ejemplo, no le llega el oxígeno al sistema nervioso y entonces la persona entra en coma, o puede ser por lesiones traumáticas. Y el TEC es una de las causas más frecuentes de coma en los accidentados de tránsito, entre otras, ¿ok? Bien, ¿cómo lo clasifico ese TEC? ¿Es leve, es moderado o es severo? De acuerdo al nivel de conciencia, ya lo vamos a ver. Y es lo que ustedes van a utilizar cuando hablen en escala de coma. Y lo último, los tipos de lesiones que se pueden producir tras el traumatismo craneano o cráneoencefálico. ¿Estamos? Esto va a ser la clase de hoy. Es una clase de 60 diapositivas que más o menos va a requerir 2 horas. Ojalá que pudiéramos darla en 2 horas. Es mi intención poder darla. Como de costumbre, algunos ya me conocen, es una intención. No siempre llegamos en efecto. Jorge me va a matar si nos vamos a las 12, pero vamos a intentar de que terminemos 11, 11 y media. La bibliografía es esta, se las acabo de decir, es el libro de Micheli, ¿sí? Capítulo 19, como dijimos, que es un capítulo que habla de 2 traumatismos, el cráneo encefálico y el raquimedular. Empecemos con definiciones, ¿bien? Ahí podríamos hablar de definición, y antes vimos la imagen del martillo, que está transmitiendo una energía cinética. Una energía cinética. Puede pasar 2 cuestiones. Acá también estamos viendo el señor con el casco que punto seguido va a impactar en el piso. Acá pueden jugarse 2 aspectos cuando hablemos de trauma encéfalo. Uno, si nuestro encéfalo y nuestro cráneo están estáticos o están en movimiento, o si lo que está en movimiento es lo otro, ¿sí? Es el objeto que va a contundir o va a golpear. O pueden estar las 2 cosas en movimiento. ¿Se entiende? Si yo estoy quietito y viene un disparo de bala, la aceleración la va a tener la bala, pero el cráneo va a estar estático. O, si es en este caso, el piso va a estar estático y el cráneo va a ser el que va a hacer el impacto. De eso va a depender entonces la transmisión. Lo último que dice atrás, dice, no es ni más ni menos que una agresión de lo que dijimos antes. El trauma encéfalo es una agresión de las cubiertas del cerebro, el cráneo, las meninges y el propio cerebro.
producido fundamentalmente por la transmisión abrupta de energía cinética, de un objeto contra él, o de él contra un objeto. ¿Nos entendemos? ¿Queda claro? Es indistinto. Esa es la definición que podríamos utilizar de trauma encefalocraniano, una simple. Es la agresión de las cubiertas y contenido del cráneo por un traumatismo o injuria físico con un deterioro funcional, la palabra del millón. Digo, no siempre hay deterioro funcional tras el trauma encefalocraniano, pero sí va a haber deterioro funcional para los traumas encefalocranianos que a nosotros nos interesan, que son los graves. Son los que potencialmente secuelables, que van a dejar una posible secuela. Y, vuelvo a insistir, a través de la transmisión de la energía cinética. Si ven el camión y ven el vehículo, el señor que iba en el vehículo seguramente tuvo un trauma, un politraumatismo, entre los cuales, dentro de los politraumatismos que vemos todos los días, cuando roten por quinto año en el Hospital Clemente Álvarez, tienen que ver con traumatismos del cráneo, del cuello, de la columna y del tórax y del abdomen, del cual uno de los más graves es el trauma encéfalo, el tema que nos ocupa hoy. Los dos más graves son el trauma raquimedular de la columna cervical, ya lo vamos a ver por el cizallamiento del cuello, el síndrome de latigazo, que puede estar sujeto a nivel del cuello, y el golpe propio en la cabeza. Ahí vuelve a aclarar una definición, casi lo mismo que la anterior, dice alteraciones funcionales y o estructurales del encéfalo producido por una energía ejercida en forma directa o indirecta, depende que sea lo que acelera o desacelera, como dijimos antes, sobre él. Se acompaña de un aumento de la PIC. La PIC es la sigla para nosotros de presión intracraniana. Presión intracraniana. Después vamos a ver cómo se mide la presión intracraniana, que no va a ser ni más que la presión de perfusión encefálica en comparación con la presión arterial media. Es lo que nos permite que el flujo sanguíneo llegue a nivel del cráneo. Si aumenta la presión dentro del cráneo, va a impedir que el flujo sanguíneo llegue y perfunda los tejidos. Eso va a contribuir a dar más isquemia. ¿Ok? Una de las consecuencias más terribles del trauma encéfalo es el aumento de la PIC, de la presión intracraniana. Y puede tener alteraciones a nivel de las imágenes. No siempre tiene resolución imagenológica de entrada. Esto quiere decir, en una placa radiográfica puedo ver lesión, en una resonancia puedo ver lesión, en una tomografía puedo ver lesión, o en una angioresonancia puedo ver lesión. ¿Ok? ¿Se entiende? Un tema que para mí no es menos importante es el último que dice, es un fenómeno evolutivo por el cual su manejo debe enfocarse a la etapa en la que atendemos o lo atendemos. Esto que es un cuadro evolutivo. Vamos a hablar que existen tres tipos de lesiones, al menos dos para nosotros las más significativas. Una lesión primaria y una lesión secundaria. Cuando yo me golpeo la cabeza, la lesión primaria es lo que produce el golpe. Pero no hay posibilidad de volver atrás, no es reversible, ya me golpeé. Pero todo lo que esa lesión primaria empieza a producir con modificaciones dentro del contenido, son las lesiones que se pueden prevenir y son las lesiones que actúan como progresivas y aumentando el deterioro. Son el conjunto de lesiones que vamos a llamar secundarias. ¿Ok? Hay un montón de alteraciones físico-químicas de los nutrientes y entre ellos el principal, el oxígeno, la glucosa, la falta de la llegada de oxígeno por el aumento de la presión intracraniana y por la disminución de la perfusión o la falta de la llegada de glucosa va a producir lo que vamos a llamar las lesiones secundarias que se acompañan con una alta tasa de morbilidad y de mortalidad. Recordemos que estos son dos conceptos totalmente distintos. Cuando uno decimos un proceso mórbido, estamos hablando de la calidad del proceso, si se cura, si no se cura, si queda secuela o no queda secuela, cuánto tiempo tarda en curarse. En cambio, cuando hablamos de un proceso que tiene una alta mortalidad, estamos hablando cuántos se mueren y cuántos sobreviven. ¿Ok? ¿Estamos? Cuando hablamos de morbilidad, vamos a hablar queda o no secuela. Cuando hablamos de mortalidad, quiénes se mueren y quiénes no. ¿Está? Y el trauma encéfalo tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad.
¿ok? Ambos para nosotros. En la próxima vamos a empezar a ver un poco el perfil epidemiológico. ¿Quién es el individuo, el sujeto que es capaz de tener una alta incidencia en este tipo de lesiones? ¿Cuánto se da en la estadística habitual nuestra este tipo de lesiones? La nuestra, la verdad, que es bastante deficitaria. Ustedes saben que tenemos que mirar. Yo intenté de alejarme del Micheli y ir a algunas otras bases, como yo les pongo ahí, qué pasa en Estados Unidos, donde sus estadísticas son más fuertes y más fieles que las nuestras. Y tenemos también algunas validadas ahí, las nuestras, al menos algunas de los números que podemos tener nosotros. Primero, es primera causa de muerte e incapacidad transitoria o permanente en niños y en adultos jóvenes. Grupo etario, desconfío bastante de lo que dice el Micheli en cuanto a cómo divide los grupos etarios. La población más vulnerable, altamente vulnerable, es el adulto joven. ¿Y adulto joven de qué edad a qué edad? Desde los 15 a los 45 años. Si quieren hasta los 40, hasta los 40, si quieren hasta los 45, 45 años. O sea, nosotros estamos en ese grupo, yo ya estoy saliendo, pero ustedes están metidos adentro, ¿ok? Adulto joven. ¿Por qué? Vamos a ver después las etiologías. Generalmente son los más arriesgados, son los más osados, son los que se cuelgan en un edificio para limpiarlo, son los que les gusta hacer los deportes extremos, y son esos los posibles candidatos para las lesiones. O son los que, teniendo un auto de alta gama, les gusta andar a alta velocidad por la calle o la ruta, que lo vemos 2 o 3 subidos a los grupitos, al Face o demás. Pero bueno, son estos, es población de riesgo. Y esta población de riesgo, adulto joven, es más frecuente que sea más arriesgado o osado el varón que la mujer, por lo cual la incidencia casi es de 3-1, si ponemos población de mujer versus población de varón. Yo le dejé ya en fotocopiadora el PowerPoint, ¿sí? Y se lo voy a pasar a Lara para que, transformado en PDF, lo suba al campus, ¿ok? Porque a lo mejor muchos vinieron hoy y están anotando, pero los datos están ahí, están en el libro y lo van a tener para que de última no vuelvan a correr, pero ahí estamos viendo la incidencia 3-1, estamos hablando del grupo etario y digo, bueno, mata, es lo que más mata en el adulto joven. Si no mata, es una de las primeras causas de secuela neurológica. Solo está superado por secuela neurológica el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular deja más secuela que el trauma encéfalo, ¿ok? Pero la segunda, ahí nomás, neurológica, que deja más secuela es el trauma encéfalo. La incidencia varía entre 150 a 300 cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes varía de acuerdo a un país a otro. Y dentro de los niños, y ahí dice una población de niños lactante. Para ustedes la palabra lactante es como cualquier palabra. Para mí como médico, y a partir de ahora que se lo explique, para ustedes tampoco tiene que ser lo mismo. Lactante para la medicina es el menor de 1 año. Todo menor de 1 año. Si hay una particularidad en un menor de 1 año, no camina generalmente, y está en el cochecito, ¿tá? Pero empieza a gatear, no camina pero gatea. Y está arriba de la cama, ¿sí? O la madre lo pone arriba de la mesa y se da vuelta, está claro, ¿no? Y se cae. ¿Estamos? O se cae del cochecito, o se cae de la cama. 30% en lactante. ¿Estamos? Eso tiene que ver con el cuidado de ese lactante, y el cuidado de ese lactante somos nosotros, o lo van a hacer ustedes el día de mañana. 30% en esa población. Si miramos en Estados Unidos cuánto implica 1.600.000 habitantes dentro de su población. Y podemos tener 3 categorías de trauma encéfalo, lo que decíamos, el trauma encéfalo grave, que es el que más nos preocupa a todos, el moderado y el leve. Y miremos los valores de esa población de 1.600.000 que tuvieron trauma encéfalo en Estados Unidos, 10% son graves, 10% son moderados y el 80%, gracias a Dios, son leves. Sin secuelas, los leves tienen una gran particularidad, generalmente son sin secuelas. Pero es tanto, el 10% de 1.600.000, son 160.000 personas que quedan con secuelas graves. ¿Está? Como para poder ver el número. Mayor incidencia en el sexo masculino, ya lo habíamos dicho, grupo etario 15 a 45, ya lo habíamos dicho, mortalidad del 20 al 30%. Hay 3 periodos de mortalidad, ya lo vamos a hablar, que se pueden suceder. Pero un dato interesante sería ver, en nuestro país, nuestro libro, el Micheli, dice que mueren 21 personas por día. 21 personas por día. Casi 1 persona por hora
en el día. ¿Cómo lo puedo clasificar? Hay distintas formas de clasificarlo. Una de las posibles clasificaciones que podemos utilizar, si el trauma encefalocraniano es abierto o cerrado. Abierto o cerrado de acuerdo a como el sentido común lo dictamine. Si la piel y el cráneo están abiertos o no. Si hay exposición de la masa encefálica o no hay exposición de la masa encefálica, tendremos trauma cerrado o traumas abiertos. ¿Ok? Hay traumas cerrados que son graves, a pesar de ser cerrados. ¿Estamos de acuerdo? Una herida de bala va a ser un trauma abierto, un ejemplo de trauma abierto. Un machetazo o la introducción de algún elemento dentro del cráneo va a ser un trauma abierto. Podemos también tener trauma encefalocranianos complicado o no complicado. Tendremos que ir a ver al punto final cuando lleguemos a hablar de qué son las complicaciones. Es otra manera de poder clasificarlo. Y la que más vamos a utilizar es la que ustedes van a utilizar cuando hablen de coma, que va a ser de acuerdo a la puntuación de una escala que se generó en Inglaterra, en Escocia más concretamente, en la ciudad de Glasgow, que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala numérica cuya menor puntuación es 3 y su mayor puntuación es 15. No existe el 0 para la escala de Glasgow porque arranca con 3. El mínimo puntaje que le puedo dar a ese paciente es 3, el máximo es 15. Todo lo que estamos acá tenemos una puntuación de 15 y lo que mide la escala de Glasgow es nivel de conciencia. Si yo estoy consciente o estoy inconsciente. ¿Ok? Eso es lo que mide la escala de Glasgow. Un trauma encefalocraniano leve tiene una puntuación de 15, 14, como pueden ver ahí, o 14 o 15, 14 mueven ese valor, 14 o 15. Está la persona totalmente consciente. ¿Okay? Y son considerados trauma encefalocraniano leves. Por escala de Glasgow, eso quiere decir la SG, cuando la puntuación es de 9 a 13, el trauma encefalocraniano es lo que vamos a llamar un trauma encefalocraniano moderado. Y cuando la puntuación es menor de 9, o sea, 8 a 3, porque recuerden que el 0 no existía, el trauma encefalocraniano es grave. A nosotros nos ocupa el grave. Tiene que tener una puntuación de 8 a 3. Trauma encefalocraniano grave. Todo paciente que tenga una puntuación de Glasgow de menos de 9, o sea, 8 para abajo, está en coma. Clarito. Definición de coma va a ser por escala de Glasgow. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Clarito. Bien. Entonces, este tema no lo puedo divorciar del tema coma. No puedo dar los dos en la misma clase, por lo cual voy a dejar muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el tema coma para cuando den tema coma y voy a hablar de las otras cosas, sobre todo las lesiones primarias en esta clase. ¿Se entendió? Estamos allí, avanzamos. Pensemos entonces en este horizonte de pacientes que tienen un TEC grave, o sea que están en coma. Después de la lesión traumática en su cráneo, quedaron en coma con un Glasgow de 8, de 7, de 6 o de 3. ¿Sí? La escala de puntuación de Glasgow siempre se tiene que hacer después de la reanimación cardiopulmonar, porque lo primero que tengo que ver es si respira o no respira. Después si está consciente o no está consciente. ¿Ok? Nadie que tenga en teoría una muerte porque no tiene pulso y no respira, voy a ir a buscar el nivel de conciencia. Eso es el ABC de los primeros auxilios cuando nos enseñan a cualquiera de todos nosotros. Constituye la primera causa de muerte en menores de 40 años. Clarito, es porque mayores de 40 años, desde el punto de vista neurológico, son los ACV, ya los dije antes, que en cantidad son más que los traumaencéfalos. 50% mueren en el lugar del hecho, o sea, con el impacto. Solo el 10% del total tiene alta sin secuelas. Recuerden que para Estados Unidos, de ese 1.600.000 eran 160.000. De esos 160.000, menos del 10% se va de alta sin secuela. Pero tiene una alta morbilidad. La alta morbilidad que va a determinar cantidad de días cama. Cantidad de días cama en un hospital. ¿Sí? En un hospital y posteriormente en un centro de rehabilitación, al menos para nosotros. En el mundo se considera una muerte por segundo. En nuestro país era 1 por hora. ¿Ok?
Y tenemos una altísima tasa de mortalidad, la peor de toda Latinoamérica. La tomografía axial computada, eso quiere decir TAC, pueden ser anormales, presentar hematomas, contusión, edema o borramiento de la cisterna. De eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de tipos de lesiones. Vamos a hablar de tipo de hematomas, para que lo podamos distinguir. Y vamos a tener un conjunto de signos neurológicos de lesión y posible herniación cerebral. Todo eso lo vamos a ver en el trauma encefalocráneo grave y también lo vamos a ver en el paciente con coma. Causas. Bueno, la primera causa, yo le pongo 73%, es mi estadística, el Micheli dice 50%. En nuestra región del trauma encefalocraniano, la mayor causa son los accidentes de tránsito. El señor cruzó apurado, pero bueno, no importa. ¿Está? Primera causa, accidente de tránsito. Segunda causa, miremos accidente de tránsito. Acá está la estadística que quería mostrarle nuestra. Esto son estadísticas del 2016, ¿ok? Total de muerte en el 2016, si miran allá arriba el número, aproximadamente 7.270 pacientes murieron el año pasado por accidente de tránsito, dado por una ONG que es Luchemos por la Vida. Lo escucharán la publicidad permanentemente en los medios, aunque no le hagamos caso de usar el cinturón, de frenar y todas esas cosas que nos dicen para evitar esto. Ahí tenemos por región y por territorio, y ese promedio de 7.200 dividido en nuestra población aproximadamente nos da 20 de promedio. La estadística que figura en el Micheli, obviamente tiene que tener varios años, porque el libro tiene varios años de publicado, dice 2006, y en el 2006 era 21 personas por día. En el 2016, 10 años después, son 20 personas por día. Digo, como no me basto, digo, busqué 25 años, la estadística de 25 años. ¿Ok? Miren las barras, ven el 7.000 al 9.000, ¿ok? Nunca baja de 7.000. Nunca baja de 7.000 y llegamos acá para los 7.268 en el 2016. O sea que podemos variar de 20, 21, 22, 23, 19 muertos por día. Estos son los que se mueren. Estos son los que tenemos que poder evitar. ¿Está? Pero más aún tenemos que poder evitarlo por los que vamos a atender nosotros, que son los traumas graves, son los secuelados. Bien. Ahí le mostré la estadística y para terminar de hablar de muerte, porque no quiero hablar más de muerte, quiero hablar de los que sobreviven y cómo sobreviven, pero para terminar de hablar de muerte, la barra negra en esa imagen es el momento del impacto. Y después del momento del impacto vienen 3 momentos, el rojo, el amarillo y el azul. El rojo son los que mueren en el momento del trauma, ¿sí? Decíamos que si el trauma es grave, la mortalidad se acerca al 50%. Entre el 50 y el 40, la mortalidad se produce en ese momento, en el momento del impacto. Los que sobreviven, está en amarillo lo que llamamos la hora de oro. Ahí figura 2 horas, habitualmente consideramos la hora de oro, es la primera hora post-trauma. La primera hora post-trauma, que suelen morir por no la lesión primaria, sino las consecuencias de la lesión secundaria. Empieza a aumentar la presión dentro del cráneo, se empieza a acumular líquido dentro del cráneo, se dematiza el cerebro y la sangre no puede entrar, ¿sí? Agregado a esto que puede tener un trauma torácico, un trauma en el cuello, no ventila bien, no intercambia, no respira bien, la sangre no se oxigena bien y no llega oxígeno a nivel de la cabeza ni llega glucosa, ¿ok? Muchas veces lo importante no es llevar ese paciente al lugar más cercano, si esto pasa en la ruta, y si pasa en la autopista Rosario-Buenos Aires, y pasa a, no sé, a 10 kilómetros de San Nicolás, llevarlo a San Nicolás, no, es traerlo a Rosario, al nivel de la mayor alta complejidad para poder resolver eso. Pero en el traslado, al menos 2 cosas, esto no tienen por qué saberlo ustedes, pero las 2 cosas serían traerlo ventilado, con un ambú, que el oxígeno no le falte, porque ya debe estar ventilando mal, y traerlo hidratado para que la perfusión, la volemia, siga teniendo el valor para poder eyectar y llevar un flujo activo a nivel del cerebro, ¿ok? Más de una vez nos llega con una ambulancia al Hospital Clemente Álvarez sin un suerito y sin estar ventilado. Es lo mismo que la nada misma, ¿ok? A pesar que tendrían que ser criterios médicos soberanos y tener que saber todo, pero bueno, son realidades que nos pasan. El tercer y último punto, la caja azul, son los que
nos hablan de la menor incidencia de mortalidad, ¿sí?, en el periodo de un mes a lo que fuere, ¿sí? La mayor mortalidad está en el mes y medio post-trauma por complicaciones. Complicaciones que pueden estar relacionadas con el traumaencéfalo, como una resolución de un hematoma que sigue avanzando y no se lo puede drenar, o se lo drenó y aumenta la presión intracraniana y hace una hernia cerebral, se enclava, y si esa hernia hace que el cerebelo se vaya para abajo y la amígdala cerebelosa se va para abajo, la amígdala se escapa por el agujero magno, aprieta el bulbo, paro cardiorrespiratorio por compresión vulvar, donde se encuentran los centros respiratorios. Se enclavó, habitualmente decimos, ¿ok? O, como consecuencia, si no es por esto, por complicaciones como puede ser una neumonía que termina matando al sujeto. Sea por causas primarias o secundarias, en definitiva, la última incidencia de mortalidad que habitualmente la da en las unidades de cuidado intensivo, que eso quiere decir UTI, en las terapias, donde transita parte de la vida de este paciente. Bien, ya vimos accidente de tránsito, la mayor incidencia, ya vimos las estadísticas de accidente de tránsito. Caídas pueden ser de múltiples opciones, pero queda claro, muchas veces relacionadas a los trabajos, entre el 20 al 30% en incidencia. Deportes, obviamente que los deportes extremos, donde mayor incidencia podemos llegar a tener, entre el 5 al 20%, y otras, el 2% solamente. Esta es una foto de parte de mi familia, y la que está atrás con el brazo así es una amiga española que no podía creer que nosotros nos podíamos sacar en la ruta una foto, porque ella vive en España y nadie se le ocurre meterse en la ruta a sacarse una foto, ¿ok? Y el traumaencéfalo tiene que ver con parte de la modernidad, lo que dice ahí. Los traumaencéfalos graves tienen que ver con los avances que tienen las tecnologías, ¿ok? Autos más veloces, edificios más altos, deportes más arriesgados. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con esto. Bueno, ¿cómo se produce la lesión? Vamos a hablar de la fisiopatogenia. Ya hablé de lo que va de la clase, la definición. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a hablar algo? Yo acá lo traje como una ayuda a memoria y dije que los objetivos iban a ser definición, ya lo definí. Epidemiología, acabo de terminar de hablar de epidemiología, y ahora empezamos el punto que habla de fisiopatogenia. ¿Ok? Ya adelanté algo de la clasificación, aunque después vamos a volver a hablar de clasificación, y vamos a hablar de las lesiones primarias. Bien, ¿cómo se produce? Acá ven ustedes claramente un vaivén de la cabeza tras el impacto, que puede ir hacia atrás, que puede ir hacia adelante, habitualmente pensado o centrado, explicado en un conductor, ¿sí? El traumatizado encefalocraniano no solamente puede ser el conductor, sino que puede ser el peatón, y es más del 40-50% de las veces es el peatón y no el conductor, el traumatizado encefálico. Bien, va a haber fuerzas que van a producirse en ese movimiento, en ese momento del trauma. Fuerza de aceleración y de desaceleración, ¿ok? En el cual se van a mover el contenido del cráneo. Y hay dos tipos de respuesta. Una respuesta lineal, de aceleración lineal, u otra respuesta de aceleración rotacional, angular o lineal. Vamos a verlo. Y vamos a intentar de explicarlo, ¿ok? Acá vamos a ver que en el momento del impacto, claramente la cabeza va a golpear, en el latigazo va para atrás, pero después viene hacia adelante y puede golpear contra nuestro parabrisas, ¿ok? O si no tiene cinturón de seguridad, más aún, sale impactado hacia adelante y golpea directamente sobre el parabrisas. Entonces está el impacto, la fuerza de aceleración y de desaceleración que le decía antes, y la fuerza de atricción. Atricción es esto, quiere decir el concepto de roce, de fricción, ¿ok? Entre distintos tejidos. Vamos a intentar de explicarlo. Esta cuestión, ¿qué tiene que ver? Bueno, la cabeza tiene un peso específico, una determinada masa. Si eso lo multiplico por lo que sería la velocidad, lo que llamamos la aceleración, nos va a dar una constante. Ahí lo tenemos clarito definido. El efecto que produce sobre el encéfalo la fuerza de impacto está dada por la fórmula masa por aceleración. La masa es constante, es lo que pesa mi cabeza, ¿ok? Lo que va a variar va a ser la fuerza de aceleración que vamos a tener.
Tiene gran importancia la velocidad, pues cuanto más elevada sea la velocidad, mayor será el coeficiente de aceleración y mayor va a ser el impacto que va a generar sobre esa misma masa. Mayor será en la intensidad a nivel del impacto. Según cómo se produzca, podremos considerar una aceleración de tipo lineal o rotacional, como les dije antes. Si miramos la lineal, con la fuerza de aceleración y desaceleración, tenemos tres imágenes, ¿ok? Vamos a tener, si esto es el cráneo y esto es el encéfalo, vamos a tener el encéfalo que va a contundir contra el cráneo, ¿sí? Vamos a tener una zona de hiperpresión, pero en el polo posterior, si el encéfalo el encéfalo es seso, el seso todo lo hemos comido, es una cosa, se desarma con la nada misma, ¿ok? Eso impacta hacia adelante, se produce una zona de hiperpresión por delante, pero se produce una zona de hipopresión por atrás. Se produce como un vacío, una cavitación atrás. Entonces se generan dos lesiones, la de golpe y la de contragolpe, ¿ok? Se lesionan los dos polos. Obviamente, el polo frontal y se puede lesionar el polo occipital o la masa cerebelosa en la zona de atrás. Entonces podemos ver que con la zona de presión e hipopresión, ahí ven en esta imagen, lo negro que queda ahí es parte de la zona de hipopresión, aunque yo lo hubiera pintado atrás, pero en la primera de las imágenes, cuando se va la cabeza para adelante, rojo adelante la zona contundida, negro atrás, ustedes pueden ver que es la zona de hipopresión, que va a generar una lesión secundaria. Cuando vamos para adelante, cuando vamos para atrás es lo contrario. La zona de hiperpresión se va a hacer para atrás, la zona de hipopresión se va hacia adelante. Efecto, quedan dos zonas lesionadas, adelante y atrás, ¿ok? Eso cuando el movimiento es lineal. Sin hablar que se va a producir aparte un movimiento de tipo rotacional, porque la cabeza tiene el cuello y pivotea y no va a quedar fija, puede girar dentro de la estructura corporal también. Entonces tenemos un efecto de golpe y un efecto de contragolpe. Las cuestiones de fuerzas angulares, ¿en qué radican las cuestiones de fuerzas angulares? Yo tengo cráneo, tengo meninge y tengo encéfalo, ¿ok? El encéfalo gira para un lado, en sentido contrario no es que gire a lo que se mueve el cráneo con las meninges. Se produce un efecto de cizalla, ¿sí? Se produce un efecto de cizalla. ¿Este efecto de cizalla qué me da? ¿Qué hay entre el cráneo y las meninges? Y entre las meninges y el encéfalo. Profesores de anatomía creo que lo han enseñado, ustedes creo que se lo han olvidado. Hay vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos. Entre el cráneo y la meninge hay venas. Y entre la meninge y el cerebro, o encéfalo, hay arterias. Entonces este cizallamiento, por efecto rotacional, rompe las venas y las arterias. La ruptura de venas y arterias produce sangrado. Ese sangrado permite la acumulación de sangre, la acumulación o colección de sangre, lo vamos a llamar hematomas. Y ese hematoma puede estar de la meninge para afuera o de la meninge para adentro. La meninge que rige para afuera era, creo, la dura madre. Y el hematoma que está por afuera podrá ser un hematoma epidural, por afuera, o peridural. Y el hematoma que está por debajo puede ser un hematoma subdural. Creo que recuerdan esto de los espacios, que alguna vez alguien le enseñó, que gritó, ¿para qué sirve todo? Para esto. Para esto. Para que lo tomemos acá. Ya que le tomamos todo, la anatomía, la histología, la fisiopatogenia, la clínica, todo es la mejor materia para tomar. Mucho más que anatomía. Créanme. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que se produce como consecuencia? Ruptura de las estructuras de soporte venosas y arteriales por fuerzas rotacionales. Leamos si me comí algo, pero la cabeza es impulsada alrededor de un eje, cualquiera provoca un deslizamiento de los tejidos encefálicos entre sí de acuerdo con sus respectivas densidades. Esto origina un efecto de cizallamiento, ya lo habíamos comentado, entre las distintas capas constituyentes del encéfalo. Un tema que no es menor y que a veces es el único tema que se produce en los traumas leves, absolutamente leve, es que si esto fuera la médula, mi mano fuera el tronco encefálico y acá le pongo el cerebro, ¿sí? La médula no tiene
algo que la agarre y la fije. ¿Ok? El encéfalo no tiene algo que la agarre y que la fije. Y esto puede hacer esto. ¿Sí? Puede desplazarse. ¿Y cuál es el punto crucial en el cual se desplaza? El tronco del encéfalo. ¿Está? Este movimiento que lleva el cerebro para adelante o el cerebro para atrás, el punto crítico es el tronco de encéfalo. Recuerden que en el tronco del encéfalo, sobre todo en bulbo, se encuentran los centros vegetativos más importantes. Entre ellos, el respiratorio, el aumnépsico, el inspiratorio, el centro vagal, vasomotor y el cardioinhibidor, que pueden ser los motivos de la muerte. Pero a veces solo una elongación, una tracción con una elongación. Por ejemplo, imagínense que la niña no es niña, es un niño, y yo le doy un croc acá de derecha, le doy el croc de derecha, la cabeza va para allá, y nosotros le decimos, se noqueó. Esa elongación, lo menos que puede producir es una pérdida de conocimiento transitorio por afectar algo de lo que va dentro. ¿Qué va dentro? ¿Qué haces? Vías. Y una vía que conecta y que nos mantiene despierto, porque cuando alguien pierde el conocimiento, o mejor dicho, cuando alguien está dormido, no es lo mismo cuando alguien está despierto. Hay alguien que me mantiene despierto y alguien que me mantiene dormido. Y dentro del sistema nervioso, estas vías que me mantienen despierto o dormido se llaman... A todos los perdono, a mis ayudantes no. Se llama formación reticular. Sistema activador reticular ascendente, SARA. La elongación, ¿sí?, de esto puede sincronizar el sistema activador reticular ascendente y pierdo conocimiento transitoriamente, lo que pasa en un knockout. ¿Queda claro? Es el trauma más piola. Generalmente se recompone y dice, uy, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No lo vieron en las películas? Algunos quedan así con lo que vamos a llamar la concusión o contusión cerebral. Ya lo voy a explicar en un ratito. ¿Estamos hasta acá? Explicamos lo que es aceleración, desaceleración, y explicamos junto con aceleración, desaceleración, los movimientos rotacionales, ¿sí? Y este movimiento de pivoteo del encéfalo, que lo menor que puede producir es comprometer el sistema reticular activador ascendente, el SARA, la formación reticular. Eso que le gustaba tanto a la profe Silvestre Beni. Para lo único que sirve para esto. ¿Ok? No, para mantener el sueño y la vigilia también. Bien. Dos aclaraciones que aparecen acá. Yo digo, la clase la hice anoche, no me pregunten por qué usé los colores que usé, pero digo, estaba así muy... Digo, casi toda la... Pero vieron la terminar mal anoche, entonces... ¿Qué le vamos a hacer? Digo, parece todo azul y amarillo, bueno... En ambas aceleraciones se agregan fenómenos de estiramiento y ruptura de vasos de puente. Ya quedamos, el estiramiento ya lo entendimos y la ruptura de vasos puente también. La ruptura de vasos puente va a dar hemorragia secundaria. Ya las comenté, ya me adelanté a lo que tengo escrito. Y después dice, el cráneo gira más rápido que el encéfalo, porque tienen distinta inercia. A distinto peso, distinta inercia. ¿Ok? Por lo cual giran distinto y da este tipo de lesiones. En los movimientos translacionales, lo que ocasiona desgarro de meninge, vaso, arteria, vena, para que no le falte información. Es lo mismo que le dije antes, está escrito. Bien. ¿Qué más dice acá? Esta fisiopatogenia, esta sucesión de hechos que acabamos de ver, si yo la quisiera desglosar, ¿por qué va a estar dada este desglose? Esto lo vamos a pasar rápido, pero va a estar dado por los componentes y dinámica de los componentes, los tejidos y las dinámicas de los tejidos, las lesiones primarias y secundarias, la elevación de la presión intracraniana y, por último, el daño secundario que va a ser producido por la isquemia y los daños citotóxicos metabólicos. Si yo metería cuáles son los componentes, normalmente esos componentes, digo, 80% del, mírenlo acá, dice líquido cefalorraquídeo, vaso sanguíneo, arteria y vena y órganos, el encéfalo. En estado de normalidad estos son los porcentajes, 10%, 10% y 80%. Pero cuando hay lesiones, aumenta mucho el líquido, postrauma, edema. Ustedes recuerdan inflamación el año pasado, que como motivo del proceso inflamatorio se producía aumento del líquido intersticial. ¿Está? Ese aumento del líquido intersticial ustedes lo llamaban edema, entre otras cosas. Pues bien, después del trauma encefalocraniano, el edema cerebral es una de las cosas más características. Entonces va a tender a aumentar el líquido. Miren cómo se invierten los valores. Un 80%
10% y 10% va a ser en proporción el flujo de masa encefálica a ese nivel. El líquido cefalorraquídeo va a producir parte de esa dinámica que todos sabemos, donde se produce y donde se reabsorbe, pero si hay un obstáculo, vamos a impedir parte de esa reabsorción. Si el líquido cefalorraquídeo inicialmente su volumen intracraneano está disminuido por una resistencia local hacia el subaracnoideo lumbar, luego por edema y o hematoma se dificulta su circulación y su volumen aumenta progresivamente. Cuando más aumenta la presión de ese líquido, más aumenta lo que vamos a llamar la presión intracraneana. Con respecto a los vasos sanguíneos, ahí vemos la meninge en blanco y vemos las arterias meningia, ¿ok? Que son los vasos que cuando pueden estar rotos, pueden producir hematoma y ese hematoma va a dificultar la perfusión, pero también va a aumentar la presión dentro del cráneo y esa presión dentro del cráneo es lo que nosotros llamamos PIC, todas condiciones que van a alterar la perfusión encefálica. Por último, ahí hay una lesión a nivel de la flecha marcada como punto número 4, lo ven ustedes, sí. Vamos a intentar usar el punterito para ver la imagen. Olvídense de esto porque esto se va a producir si hay una lesión de la calota o de la base del cráneo con ruptura de la calota, pero si la calota está cerradita y empieza a acumularse sangre acá, en la masa encefálica, en un hemisferio cerebral, el hemisferio cerebral se va a intentar escapar. Y se puede escapar debajo de la hoz del cerebro, ¿sí? En primera instancia, y cada vez que sale una estructura fuera de su domicilio, en medicina lo llamamos hernia. Hernia es cuando un órgano pierde su domicilio, en este caso no es un órgano, es un hemisferio cerebral, pierde su ubicación habitual, que es de la hoz para el otro lado. Si se escapa debajo de la hoz, se va a producir una hernia, en este caso falciforme. Puede irse para abajo por el foramen oval de Pacchioni y se va a producir una hernia subfalciforme o subtentorial. O puede seguir evolucionando en la acumulación de sangre y escaparse hacia abajo, y lo que se escapa hacia abajo es la amígdala cerebelosa, ¿sí? Que va a impactar, va a producir una hernia amigdalina que va a comprometer el bulbo, y al comprometer el bulbo, ya está, se terminó la película. Fui a tocar el arpa, ¿ok? Esto va a depender de qué, de qué tan rápido o qué tan lento sea la acumulación de sangre. ¿Pero por qué se muere la persona? Por una hernia. ¿Y la hernia producida por qué? Porque la sangre se acumuló y fue desplazando el cerebro. Porque el cerebro es un tejido que se deja desplazar. O sea, junto con esto aparece el concepto de lo que es hernia. Lo van a ver en coma. Y lo van a ver en tumores cerebrales, que es otro tema de la cátedra que tienen que estudiar en este parcial. ¿Ok? Pero recuerden que cuando llegamos acá, puede irritar el bulbo, y la irritación del bulbo, una de las consecuencias que puede tener es muerte súbita. Cuando una persona se golpea la cabeza, ya no pensemos en un alto impacto como es un traumaencéfalo, sino un accidente casero que me caigo, o pensemos que vamos a ser padres de nuestros hijos, pensemos ese nenito de menos de un año, el lactante, que se cayó y se golpeó la cabeza, nos dan signos de alerta. Signos de alerta. Los signos de alerta tienen que ver todo con lo que pasa fundamentalmente acá, a nivel del bulbo. Acá donde está el bulbo, también está el centro del vómito. Si tenemos suerte y esa compresión, si se produce esa compresión, lo primero que nos puede dar, antes de dar la muerte súbita, es que la persona vomite. Y tenga un vómito de tipo central, ¿ok? Sin arcada previa. ¿Está? Las otras dos condiciones que puede producirse cuando la acumulación de sangre se está produciendo dentro del cráneo son que la persona se empiece a obnubilar, se empiece a dormir y se duerma, y la otra, que la persona esté excitada. Son las tres cosas que nos van a decir a los papás cuando un pibe se golpea la cabeza. Los signos de riesgo cuando un pibe se golpea la cabeza es que no se duerma, que no esté excitado más de lo habitual y que no vomite. En realidad, un chico que se golpea la cabeza y cae en el hospital o en el sanatorio, no nos lo van a dejar llevar. Y vamos a pelearle al padre, al médico, para dejarlo llevar. Generalmente queda las primeras 24 horas en observaciones. ¿Ok? O sea, le van a controlar el dato neurológico que vamos a explorar ahora, en un ratito, cómo están los músculos, cómo están las pupilas y cómo está la escala de Glasgow. Pero muchas veces los dejan en observaciones. Y si me lo dejan llevar a casa,
lo que me repiten son estas tres cosas. Que no se duerma, que no esté excitado y que no tenga vómito. Cualquiera de estas tres cosas son posibilidad de muerte. ¿Ok? Y pueden preanunciar que se está acumulando sangre y desplazando el encéfalo y en cualquier momento la amígdala se trabe, lo que llamamos se enclave y producir una muerte súbita. ¿Quedó claro? Bien. Porque previo a la obnubilación se murió. ¿Está? No hay mucha más opción. Es eso. Es una de las posibilidades. Yo puedo entrar al coma de dos maneras, en forma súbita o con un letargo y un adormecimiento. Si yo me corto ahora el brazo y sangro, empiezo a sangrar, ¿sí? Y no me llega sangre al cerebro, me voy a empezar a adormecer. ¿Está? Y a ese adormecimiento, primero me duermo, pierdo el conocimiento y después me muero. Obviamente, claramente. El letargo lo da la hipoxia. La hipoxia. ¿Eh? Bien, ¿cuáles son? Se produce el golpe en la cabeza, ¿cuáles son las lesiones que se producen? Primero, esto que llamamos lesiones primarias. ¿Qué son las lesiones primarias? En rojo, mírenla en rojo. Las lesiones primarias son las que ocurren en el momento del accidente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Son irreversibles, no vuelven para atrás. ¿Ok? Y son responsables de las secuelas finales, de lo que va a tener el paciente como secuela final. Muchas veces las lesiones primarias. Tenemos una lista enorme de lesiones primarias. El libro tiene muchas de las lesiones primarias desarrolladas. Obviamente no puedo desarrollar todas, vamos a desarrollar algunas de todas estas que tenemos y faltan más. Fractura de cráneo, puede ser una lesión primaria. Contusión, fíjense que hay una lesión primaria que se llama concusión. Ya la vamos a ver escrita, que no está en la lista, porque es la que no deja secuela, pero la vamos a explicar, porque es la más pintoresca de todas para poder explicarla. Fracturas, contusión, laceración, hematomas extradural, o sea, por fuera de la dura madre, lo que yo llamé antes epidural, contusiones hemorrágicas dentro del cerebro, hematoma intracerebral, hematoma subdural entre la dura madre y la aracnoide, hematoma subaracnoideo, la sangre, en realidad es hemorragia, no es hematoma, estaba bien escrito, yo lo pronuncié mal, es que la sangre se vuelca, se rompe un vaso sanguíneo y se vuelca al interior del líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo, en lugar de ser blanco, transparente, cristal de roca, es sangre. Hemorragia intraventricular o lesión axonal difusa. Daño axonal difuso, lesión axonal difusa, que es la más terrible de todas, que es un cerebro edematizado. Bien. Después de estas lesiones primarias, si se sostienen en el tiempo los cambios, se van a producir las lesiones secundarias. Miremos en rojo las lesiones secundarias, ¿por qué se producen? Ahí dice las lesiones secundarias ocurren después del impacto, son consecuencia del impacto, pero son producidas después del impacto. Es reversible. ¿Qué quiere decir que es reversible? Si los médicos actuamos en tiempo y forma, puede ser que no se produzcan. Podemos evitarlas, ¿ok? En teoría, a veces podemos, otras veces no. Se producen por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Lo que requiere mi cerebro y lo que está llegando. ¿Ok? La vía final común de estas lesiones que vamos a llamar secundaria, todas tienen que ver con la isquemia, la falta de perfusión del tejido cerebral. ¿Sí? Por lo cual, prevenir y evitar la isquemia es la primera premisa que tenemos como tratamiento de estos pacientes. ¿Sí? Dentro de las posibilidades pueden ser algo producido localmente, de origen intracraniano, o puede ser algo sistémico. Las más comunes son las sistémicas. La hipotensión arterial como primera causa y la hipoxemia como segunda causa. ¿Ok? Pero puede haber otras disfunciones, puede haber una hipercamia, puede haber una anemia, puede haber una hipertermia, una hiponatremia, acidosis metabólica o una hiperglucemia. Todas estas pueden ser motivos. Yo puse en amarillo las dos más importantes, ¿okay? Que van a ser consecuencia de que ese tejido esté mal perfundido y al estar mal perfundido no haga el aporte de oxígeno necesario. Uno, que la presión arterial no sea la adecuada y no llegue con la fuerza para perfundir, que haya una hipotensión. Dos, que así, llegar o no, el nivel de oxígeno de la sangre sea menor.
que haya una hipoxemia, porque no esté bien la relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Le decía, no llega al Clemente Álvarez y no nos llega bombeado, ventilado, ¿está? Con otros posibles traumas asociados. ¿Se entendió? Bien. Del otro lado, la hipertensión endocraniana es el motivo, la hipertensión endocraniana, eso quiere decir EC ahí, es lo más interesante dentro de las de origen vasculares. La posibilidad de vasoespasmo, convulsiones, hiperemia o hematomas tardíos fundamentalmente. Bien. Miremos acá, esto es un juego de qué es lo que va a pasar dentro de estas lesiones primarias para transformarse en secundaria. Pensemos acá, disminuye el oxígeno y la glucosa, va a haber hipoxemia, va a haber anemia, va a haber hipoglicemia, va a disminuir la fracción de eyección. Puede haber también una resistencia del vaso periférico, puede haber un vasoespasmo asociado, una trombosis, puede haber edema cerebral, puede haber una mayor demanda metabólica. Después de una lesión siempre hay una mayor demanda metabólica y mi cuerpo requiere mayor cantidad de nutrientes, pero tengo pocos. Y puede haber una disminución de la perfusión si es que hay un aumento intracraniano. Todo eso lleva una inadecuada relación entre la necesidad de oxígeno que tiene mi cerebro y lo que le aporto a mi tejido. Como consecuencia, eso me da una isquemia. Vamos a jugarlo, podemos ver en esta rueda que yo tengo acá. Aumenta la presión intracraniana. ¿Por qué? Porque se empezó, imaginemos un hematoma porque se produce ruptura de los vasos meningios o se produce la ruptura del seno, de un seno venoso, se empieza a acumular sangre. Esa sangre genera una presión, esa presión que genera aumenta la PIC, aumenta la presión intracraniana. Ese aumento de la presión intracraniana disminuye la presión de perfusión cerebral, la capacidad que tiene el cerebro de ser perfundido, ¿ok? El aumento de la PIC con la disminución de la presión de perfusión, el flujo sanguíneo produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esa disminución del flujo sanguíneo cerebral hace que la poca sangre que llega no alcanza a nutrir nuestra neurona. Y al no alcanzar a nutrir nuestra neurona da una isquemia cerebral. Y esa isquemia cerebral produce, como consecuencia, la falta de oxígeno. Lo vieron también en el infarto del año pasado, en el infarto cardíaco, produce un edema. Se produce un edema de tipo vasogénico. Entonces, aumenta el edema, se acumula líquido, aumenta más la presión intracraniana y es un círculo vicioso. ¿Está? Círculo vicioso caracterizado por la hipoxemia, ¿sí? Caracterizado por la isquemia, que es lo que va a terminar matando al sujeto. La lesión secundaria, no la primaria. ¿Entendimos? Bien. La hipotensión y la hipoxemia son los dos predictores independientes de malos resultados de mayor peso. Un paciente que está hipotenso e hipoxémico seguramente va a tener menos chance de sobrevida que el que no lo está. Eso lo está queriendo decir el primer punto. Son las únicas variables sobre las que es posible intervenir en etapas tempranas. Los médicos, si tenemos variables para poder intervenir, son sobre estas dos. Bien. Fisiopatogenia, se finito. Terminamos fisiopatogenia. Y antes de empezar a hablar, que ya hablé de lesiones primarias, las enumeré, pero no hablé de una a una, ni hablé de las lesiones secundarias, antes de empezar a hablar de ellas, vamos bárbaro, con el tiempo, tendríamos que decir, se produjo esto, tengo el paciente, ¿cómo lo abordo? ¿Sí? ¿Qué abordo? ¿Qué lo hago? No me voy a detener en esto, pero es parte de herramientas que tenemos que ver en la medicina. Lo van a ver en clínica quirúrgica, lo van a ver en quinto año, o en cuarto año lo van a ver con el profesor Managó, en realidad lo van a ver en cuarto año con el profesor García. Se los va a volver a explicar, le va a volver a explicar el tema, pero va a hacer más hincapié en todo lo que viene. Por ahora solo necesitamos un encuadre más cortito para hablar en un tercer año. En un cuarto verán un poquito más. Todo lo otro ya lo van a dar por sabido. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la evaluación es lo que ahí decimos el ABC. El ABC es lo que nos enseñan a cualquiera de todos nosotros cuando nos enseñan primeros auxilios. Si tiene la vía aérea
abierta, la apertura de la vía aérea, si respira, el breathing de la B y cómo está el sistema circulatorio. Generalmente esto, si respira y si tiene sistema circulatorio, porque si no respira, está hipoxigenado, ¿ok? Y si no tiene sistema circulatorio, no bombea y no perfunde. O sea, yo necesito que la sangre llegue, pero con oxígeno. Son las dos condiciones que necesito, ¿ok? Entonces, de ese ABC, que lo hacemos en el momento que atendemos al señor donde lo atendemos, en la calle, vamos a ver si está buena la oxigenación y si está buena la circulación, ¿ok? Es parte de la rutina primera que tenemos que ver, antes de ver si está lúcido o no está lúcido. Recuerden, primero tenemos que saber si está vivo o no. Y para saber si alguien está vivo o no está vivo, tiene pulso y respira. Son las dos condiciones básicas iniciales. Luego, el mini examen neurológico, dentro de los cuales, en el mini examen neurológico, lo primero que vamos a incluir es la escala de Glasgow, para ver si está consciente o inconsciente. Es parte del examen neurológico, el examen de las pupilas, junto con esto, y el examen motriz, grueso examen motriz. Por último, se va a inmovilizar la columna cervical, porque puede tener una posible lesión asociada, y se va a investigar otro tipo de lesiones, menos graves o menos potencialmente graves que estas dos que estamos hablando después de un trauma, de un accidente. Bien. Lo del ABC que decíamos, se lo paso, anecdótico, se las dejo de regalo, no me interesa hacer el hincapié acá, ver si la vía aérea está permeable, ventilarlo, ponerle el suerito, todas las cositas que le había dicho en algún momento anterior, y vamos al mini examen neurológico. Este mini examen neurológico, ¿sí? Lo vamos a ver, esto acá, lo vamos a enganchar con la clase de coma, lo debemos enganchar en la clase de coma para poder clasificar los tipos de coma que vamos a tener. Lo único que vamos a meter, me voy a meter en profundidad, y hasta ahí lo dejo bastante reservado para coma, es la escala de Glasgow, que es lo primero que aparece. La sigla GCS quiere decir escala de Glasgow. Las pupilas, ¿cómo se encuentran esas pupilas? Si están dilatadas, si están puntiformes, si están simétricas o si están asimétricas, si reaccionan a la luz o no reaccionan a la luz. Y los signos neurológicos, de acuerdo a los signos motores, si se encuentran con los brazos estirados, si hace respuesta de defensa o no hace respuesta, yo pellizco y si me saca la mano o no me saca la mano, cómo se encuentra esa respuesta neurológica. Vamos a tener en los cuadros más severos dos cuadros posibles que van a ser las rigideces de decorticación o de descerebración, de acuerdo a cómo se encuentran las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Tema, coma, ahí lo completan. Bien. La escala de Glasgow. La escala de Glasgow. ¿Qué podríamos preguntarnos de la escala de Glasgow en este tipo de pacientes? Lo que nos podríamos preguntar es ¿cuándo, cómo y quién la hace? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se hace después, como les dijimos, del periodo de reanimación. Rápidamente, intentando darle una orden a la persona, verbal, si no responde o no responde, y buscando lo que vamos a poder mirar en la escala de Glasgow, que son 3 grandes ítems. Ahora vamos a llegar. Los 3 grandes ítems que vamos a ver es si tiene o no apertura ocular, si tiene o no comunicación, si se comunica o no, y si tiene o no movilidad activa. ¿Ok? Son las 3 ítems que vamos a intentar mirar en la escala de Glasgow. ¿Cuándo? Ahí lo dijimos, previo y posterior a la resucitación, porque la prioridad es que esté vivo. ¿Sí? ¿Qué le voy a tomar la escala de Glasgow? ¿Un muerto? No, primero tiene que estar vivo. ¿Sí? ¿Queda claro? O previo a o no a la administración de sedante. Ustedes saben que existe en la medicina lo que llamamos el coma farmacológico. Estos pacientes que estamos viendo acá, después de la lesión cerebral, suelen tener lo que llamamos un cerebro dividido en 3. Ese cerebro dividido en 3, para mí, sería lo que yo podría decir. Imaginemos el cerebro dividido en 3. Un área en donde las neuronas se murieron. Todas las neuronas, no le llegó oxígeno, están todas muertas. Un área donde el oxígeno le está llegando más o menos, y un área donde el oxígeno llega perfectamente bien. ¿Sí? Acá hay buena perfusión, pongamos varias flechas para mostrar buena perfusión. Acá hay pobre perfusión, y acá no hay nada. ¿Sí?
Este es el área intermedia, es el área de penumbra. El pool de neuronas que están acá pueden pasar a esta área o a esta área de acuerdo al aporte de oxígeno y de glucosa que tengan. Estas neuronas se pueden morir o pueden resucitar y estar vivitas y coleando. ¿Ok? ¿Qué hacemos para preservar esta área? Hacemos que la neurona necesite menos oxígeno para poder vivir. ¿Y cómo hago que una neurona necesite menos oxígeno para poder vivir? Si yo para poder vivir necesito manejar mis bíceps, mis cuádriceps, mis músculos laríngeos, ¿sí? Pues estoy vivito, estoy hablando, me estoy comunicando con ustedes, mi bíceps, mi cuádriceps, todos mis músculos laríngeos necesitan oxígeno. ¿Qué hago? Cedo al sujeto para que esté en un estado de inactividad. Le doy un barbitúrico, y darle fenobarbital, por ejemplo, una droga, entonces hago que el consumo de oxígeno que requieran estas neuronas, con el poquito oxígeno que está llegando, sigan viviendo y no se mueran. ¿Nos entendimos? Para poder preservarla. A lo mejor el paciente entró al hospital totalmente lúcido, pero estoy viendo la potencialidad de que el área de penumbra es muy grande y lo cedo para protegerlo. Y hago que ese paciente entre en lo que llamamos un coma farmacológico. ¿Está? ¿Cuándo evalúo el Glasgow? Antes de meterlo en coma farmacológico o sedarlo. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Por qué expliqué esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Son los momentos en los cuales se evalúa. ¿Quién evalúa? Cualquiera que esté formado para evaluar. Ustedes pueden evaluar escala de Glasgow, no hay ninguna complejidad. Tengo que solamente estar no habilitado, entrenado para poder detectarlo como cualquier otra cosa. Bien. ¿Cuál es la importancia de la escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow? Me determina el nivel de conciencia, determina el nivel de si alguien está despierto o no está despierto, si está consciente o inconsciente. Y me da un valor pronóstico. Si alguien ingresa con una escala de Glasgow de 3, 4 o 5, estamos puestos. ¿Está? Tenemos alta chance, dependiendo del cuadro, que pueda cambiar. Si alguien entra con una escala de Glasgow de 13, de 12, puede pasar a lo mejor en el lapso de horas a una escala de Glasgow de 14 o de 15. O empeorar, se me da un valor predictivo. ¿Está? La escala de Glasgow me da un valor predictivo. Puede ser como guía indicador terapéutica. Tenía una escala de Glasgow de 10 y pasó a tener una escala de Glasgow de 8, las cosas están peor. Tengo que abrirle la cabeza. ¿Puedo esperar? ¿Abro o no abro la cabeza? ¿Le saco el hematoma o no le saco el hematoma? Vamos a ver cómo evoluciona. Empeoró por escala de Glasgow, tengo que abrir la cabeza. Da una opción terapéutica, que puedo no resolver el problema, ¿sí? Pero me dice, tenés que ir por este camino. Lo otro es una herramienta para investigar. Estoy probando este medicamento, a ver cómo reacciona este medicamento, etc. Bien. O estoy usando esta técnica de reanimación. Miremos los 3 ítems que tiene la escala de Glasgow, que lo vamos a repetir, como decíamos, cuando estudiemos coma. Cuando estudiemos coma. Primer ítem dice ocular. En realidad, la palabra justa es apertura ocular. ¿Qué buscamos? Que tenga el ojo abierto. Fíjense que tiene 4 variantes la apertura ocular. Yo estoy acá con Augusto, veo, tiene el ojo abierto, yo no digo nada, le puedo preguntar y me puede contestar, pero tiene el ojo abierto espontáneamente. Espontáneamente. Alguien que está consciente tiene el ojo abierto espontáneamente. 4 lo tiene abierto espontáneamente. Imagínense que Augusto está con el ojo cerrado, le digo, ¡Augusto! Lo llamo a Augusto, digo, a la orden. Y Augusto abre los ojos. Lo abrió, pero a la orden. No lo tenía abierto espontáneo. Le pongo un 3. ¿Sí? Le digo, Augusto, no lo abre. Mamita quería, lo agarro y lo pellizco a Augusto. ¿Está? Lo trauma, le hago algo de dolor a ver qué pasa con Augusto. Lo abre al dolor. O le digo, Augusto, lo pellizco. Y Augusto ni nada, tiene el ojito cerrado, no lo abre. Tiene una puntuación de 1, no existe el 0. 1. ¿Queda claro? El peor resultado es 1, no es 0. ¿Está? Recuerden que yo siempre digo el que avisa. Después de las preguntas de los exámenes, ¿no? ¿Bien? Ok, listo. Vamos a lo otro.
Vamos a ver la respuesta verbal. La primera es apertura ocular. La segunda es respuesta verbal, no está la palabra respuesta. Y la tercera es respuesta motora. Son los 3 ítems de la escala de Glasgow. ¿Sí? La respuesta verbal, Augusto, a ver si Augusto, a ver, puede ser que Augusto me responda y estoy orientado, estoy en Rosario, estoy en la facultad de kinesiología, en el aula 6. Está bien, está bien. O puede ser que no sepa dónde está, que esté confuso. O puede ser que la respuesta, yo le pregunto a Augusto y me diga que está en el Parque Independencia. A lo mejor se acordaba del viernes a la noche, pero me lo dijo ahora. ¿Sí? ¿Está claro? Pero me da una respuesta que no es la adecuada, o incomprensible, farfulla, ¿ok? O sin respuesta. ¿Nos entendimos? Y voy poniendo la puntuación, desde el 5, lo máximo, al 1. Y después voy viendo si Augusto se mueve, voy a la última, respuesta verbal. Si Augusto se mueve, Augusto levanta la mano, baja la... Puede tener una lesión raquídea, ¿no? Tengo que ver qué orden le doy. Después si cerrar el ojito, abrir la boca y la lengua, puedo buscar otras órdenes que puedan ser fáciles, que no solo sean con las extremidades. ¿Nos entendemos? Pero si me obedece, si localiza, esto quiere decir con que yo lo pellizco y si localiza la fuente de dolor, ¿ok? Si tiene un efecto de retirada, o si tiene una respuesta, como yo le decía, flexora de miembros superiores, o si tiene una respuesta extensora de miembros superiores, o si no hay nada, respuesta, flan ravana, ¿ok? Sin ningún tipo de respuesta. ¿Queda claro? Re difícil. Absolutamente re difícil. No tiene respuesta acá, 1. No tiene respuesta acá, 1. No tiene respuesta acá, 1. Puntuación mínima, 3. Horrible. El peor puntaje que puede tener alguien por escala de Glasgow. Esto se encuentra en un coma. Profundo. Severo. Severo. Preóbito. Preóbito. ¿Estamos? Hay gente con coma 3 que sobreviven. Hay gente que coma 3 que abre los ojitos. No, coma 3 no, pará. Abre los ojitos espontáneamente, 4. 4. No responde nada, 1. 4 y 1, 5. Y no mueve, 6. Tiene un 6. Coma vigil. Vamos a ver, bueno, tema coma, eso lo van a ver en coma. ¿Ok? Van a jugar con esto para el tema coma. ¿Se entendió la escala de Glasgow? ¿Sí? ¿Vos cuando decís que lo tenemos que hacer después de la resucitación? Lo hace el médico. Yo digo, pero está claro, sí. Pero no necesariamente está consciente, porque si no... Pero vos lo ves tirado ahí, vos tenés que ver el nivel de conciencia. Pero lo primero que te va a acercar cuando ve a una persona, lo primero que hacemos cualquiera, nos acercamos, cualquier persona, tomo pulso y veo si respira o no respira. ¿Tiene pulso? ¿Respira? Hola, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Okay? No sé. Empieza, mira el ojito. Es es instantáneo, es mecánico. Para nosotros es mecánico. ¿Qué está? Veo, respira, tiene pulso. Ahora voy a ver ahora miro la conciencia. El señor está dormido, pero ¿qué sé yo? ¿Está dormido o no está dormido? Los amarreo, los pellizco para ver si hace respuesta de defensa o no hace respuesta, si abre los ojos. ¿Nos entendemos? Es mecánico, es continuado. Ponerle que está inconsciente, Sí. te va a dar todo 3. Porque si inconsciente no te va a mirar, obviamente, no te va a responder, pero capaz que es solamente un momento... Puede estar inconsciente y dame un 3, o puede tener una respuesta, yo le pongo acá y puede tener una respuesta al movimiento. Puede tener una... Claro, sí, claramente. El nivel de inconsciencia es de 8 para abajo. Mientras tenga menos de 8 está inconsciente. ¿Está? Bien. TEG leve, TEG moderado, TEG grave. Entonces lo podemos clasificar en estas 3 categorías. Leve, 14-15, moderado, 13-9, grave, 8-3. ¿Listo? Ya lo dijimos 2 veces, lo dijimos 2 veces, anótenlo bien, que quede bien grabado, que se lo vamos a preguntar. Bien. ¿Qué más? Decíamos que podíamos completar con un mini examen neurológico de las pupilas, se los dejo para el tema coma, porque si no en 40 minutos o 35 minutos, que es lo que nos queda, no llego con todas las otras lesiones. Complicaciones que me va a poder dar, como complicaciones que el cerebro
se escape, y cuando el cerebro se escapaba y perdía su domicilio, las hernias centrales, las hernias del uncus, cualquiera de estas que pueden dar complicaciones. Bien. Dentro del paciente en terapia, esto también se la voy a dejar como anecdótico porque el profesor García, por lo menos acá en Rosario, en las otras sedes, serán otros profesores, van a hablar de cuáles son las condiciones que tenemos que tener un paciente que está en coma, digamos, que es lo que estamos buscando, el objetivo principal, que la presión intracraniana sea menor de 20 milímetros de mercurio y que la presión de perfusión cerebral sea de 70, mayor a 70 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral surge de la fórmula tensión arterial mínima menos la presión intracraniana. ¿Ok? Esa es la presión de perfusión. La presión intracraniana la podemos medir con una fibra óptica, le trepano el cráneo y le pongo una fibra óptica sobre la masa encefálica que me mide esos milímetros de mercurio que se está generando dentro del cráneo. Bien. ¿Cuándo lo hago? Cuando el nivel de conciencia varía en ese paciente. Un paciente con menos de 8 en escala de Glasgow, y con los datos que comentamos antes, es candidato a poder ponerle una fibra óptica que mida su presión intracraniana. No a todos. Estas son todas las lesiones que tenemos que hablar, por eso le digo, me queda media hora para hablar de todo esto, no llegamos ni. Así que vamos a intentar empezar a avanzar. Ahí la tienen en un dibujo, pido disculpas que esté en inglés, pero pueden ver todos los tipos de lesiones que pueden tener. De este lado figuran las lesiones cerradas, ¿sí? De este otro lado las posibles lesiones abiertas, ¿ok? Dentro de las lesiones cerradas pueden ver acá los dos tipos de hematomas, el epidural y el subdural. Pueden ver la contusión, puede ser la formación de la cavitación posterior, que esto va a dar un neumocele, perdón, que puede dar a ese nivel. Puede dar otros tipos de complicaciones, puede dar lesiones, edema cerebral como dato característico. Y de este otro lado puede haber edema, puede haber herniaciones, puede haber fractura deprimida, como ven ahí, etc. Empecemos entonces, ¿cómo las podríamos tener estas lesiones? Primer dato de esta clasificación de tipos de lesiones, puntuado en el trauma encéfalo, que sea cerrado o que sea abierto. Cerrado o abierto. Si es cerrado, puedo tener sin lesión a nivel de las cubiertas, conmoción o concusión, que es la más simple, la contusión, o puedo tener cuadros de tipo compresivo, tipo cuadros compresivos por acumulación de líquido, fundamentalmente los hematomas. Hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea o intraventricular. Rara vez asociados a fracturas deprimidas como están acá. Y las lesiones abiertas pueden ser penetrantes o no penetrantes, a grandes rasgos. Bien, fractura de cráneo. Es la lesión primaria menos importante para todos nosotros. La fractura de cráneo puede ser en la calota, puede ser en la base, puede ser que se fracturó el cráneo, el impacto lo aguantó el cráneo, la fuerza cinética del trauma lo aguanta el cráneo y se lesiona. Pero si el cráneo no se fractura, esa fuerza cinética la desplaza y la pasa al encéfalo. Los puntos fuertes de contención a nivel del cráneo son esos que en anatomía los llamamos como arbotantes, ¿ok? Por donde las fuerzas van a pasar. Bien, ahí tenemos, puede ser lineal, no atraviesa las suturas y no presenta gravedad, baja complejidad. Son las fracturas más frecuentes. Ojalá caiga alguien con un trauma encefalocraniano con una fractura lineal, porque generalmente no va a tener ninguna secuela grave, ¿sí? Se fracturó el cráneo. Ojo, se fracturó el cráneo, adentro del cráneo, adentro hay arteria, la meningia media. Y esa fractura del cráneo, si laceró, si rompió la arteria meningia media, puede ser que la arteria meningia media que está en el espacio epidural empiece a sangrar y empiece a ser un hematoma epidural. La fractura del cráneo asociarse a una hemorragia, a un hematoma. Puede, como no. Supongamos que solo se fracturó el cráneo, nada, bajo riesgo. Es grave si está ubicada en el trayecto de la arteria meningia media, lo que le acabo de decir recién. ¿Y dónde está la arteria meningia media? Acá, acá, ¿sí? En la zona que conocemos, aprendimos, creo que le dijeron en anatomía, zona decolable de Gerard Marchand, ¿sí? En la zona parido-temporo-occipital, en la zona lateral, acá,
En la zona lateral. Es donde más impacto y acumulación de sangre podemos tener en los hematomas epidurales. Podemos tener frontal, occipital, pero mucho más frecuente donde la meninge se desprende más fácil, en la zona lateral del cráneo. ¿Okay? Los hematomas epidurales son más frecuentes en las zonas laterales que adelante o atrás. Pueden ser en cualquiera, pero con mayor frecuencia lateral. Pueden ser diastazada, que los dos huesitos se desplacen, eso quiere decir diastazada, con hundimiento, bueno, cada vez que el cráneo se hunde, contunde y desplaza la masa encefálica y eso puede dañar zonas nobles de acuerdo al lóbulo del cerebro que se comprometa. O puede ser a nivel hundida y aparte expandida, digamos, como compromiso. No es lo mismo que la fractura sea en la bóveda que pueda ser las fracturas que puedan suscitarse en otras partes del cráneo, ejemplo, en la base. Con respecto al hundimiento, ¿qué criterio hay que tener claro? Obvio, el hundimiento, yo toco y puedo notar la zona depresiva de la zona donde está la zona fracturada. Puede haber con o sin, puede estar hundido, pero con o sin lesión encefálica. La mayoría, si son de gran tamaño, tienen lesión encefálica asociada. El tratamiento puede ser variable y puede estar expuesto a un tratamiento quirúrgico. A veces lo que hacemos solo es descalotarlo. Descalotarlo es sacarle la placa de hueso que se encuentra contundido, le dejamos el cuero cabelludo, permitimos que el cerebro haga una hernia, se hernie pero para afuera, y eso nos resta la posibilidad de que aumente la presión intracraniana. Esperamos un tiempo, cuando está lúcido, está consciente, le volvemos a poner la misma calota que la tenemos conservada, se la volvemos a colocar en su cerebro. O los profesionales del Hospital Clemente Álvarez con estas máquinas de impresión 3D, hoy tienen la posibilidad de poder hacer placa de calota de material siliconado, plástico, para reparar la calota y hacer la misma conformación tridimensional de lo que tendría el tamaño de la calota que se le sacó en esa lesión. A veces la calota se puede guardar o no, dependiendo de que esté infectada, que no esté sobreinfectada, que no tenga otros componentes. La fractura de base de cráneo, que podrá ser en el piso anterior, en el piso medio, piso posterior, pueden tener complicaciones. Si es en el piso anterior, recuerden, techo de la órbita, ¿ok? Si se rompe todo eso, puede pigmentarse, hacerse un hematoma facial, pigmentarse periorbitario, y da lo que se llama el signo del mapache, ¿está? Porque vieron que el mapache tiene los ojos negros, ¿ok? Tiene todo un hematoma periorbitario. Puede aparecer también, si es en el piso posterior o en la mastoide, un hematoma retrocular. Podemos ver ahí el hematoma retrocular, la oreja, el pabellón, eso se llama signo de Butler. Son signos indirectos para saber que lo que se fracturó fue la base de cráneo. Pero también, si se fracturó la base de cráneo a nivel de la lámina acribosa, se puede escurrir sangre y caer por la nariz, o se puede escurrir líquido cefalorraquídeo y caer por la nariz. Rinorraquia, ¿sí? Como dato característico, o rinorrea. También podemos tener, si es a nivel del peñasco, otorrea. Rinorrea u otorrea es ni más ni menos que sangre que sale por la nariz o que sale por el oído. Rinorraquia u otorraquia es líquido cefalorraquídeo que sale por la nariz o que sale por el oído. ¿Ok? Siempre esto habla de signos indirectos de que se fracturó la base de cráneo. Ojalá se fracturó la base de cráneo, porque a veces no tenemos secuela, pero si se produce una fístula, una comunicación entre el líquido cefalorraquídeo con la fosa nasal llena de moco, contaminada, bichitos, gérmenes, o con el oído, el bichito puede subir, y me complicó el panorama. De tener una fractura de cráneo sin compromiso encefálico, pasó a tener una meningitis, ¿sí? Porque se infectó. Y de la meningitis puede tener una encefalitis, porque se compromete el encéfalo. ¿Queda claro? O sea que no siempre las cosas salen baratas. Y puede haber, obviamente, en la lesión de la base de cráneo, por ahí pasan 12 pares. Sí, lo más comúnmente que se pueden llegar a lesionar son los pares oculomotores, entonces puedo tener que los ojos, en lugar de estar mirando, este está mirando para afuera, se lesionó el motor ocular común porque el que está trabajando es el motor ocular externo. Si la pupila está chiquitita y desigual y el párpado está caído, se lesionó el tercero, porque tiene tosis papilar,
semiología de pares craneales, lo tienen en otra parte de la materia, se lo vamos a preguntar también acá. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Salimos de las fracturas y pasamos a la lesión más suave que cualquiera de todos nosotros podemos tener. Esta es la de las películas, esta es la que me encanta a mí, es la que no tiene importancia, pero como la vemos en las novelas, las telenovelas, más que en las películas, es que se golpeó la cabeza, la persona no tiene, después de la lesión, rasgo anatómico de daño cerebral. Yo le saco una tomografía, le saco una resonancia, no hay nada, está limpio, está normal, perfecto, y me dice, oh, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? Es lo único que él está, porque la concusión se puede dar por ese zigzagueo entre el tronco del encéfalo, la médula y el cerebro, comprometiendo la formación reticular. Es la que da el knockout, ¿sí? Solo esto, una pérdida de conocimiento transitoria, minutos, un par de horas, pero habitualmente pierde el conocimiento poquito, se despierta, se mueve, habla, todo, y lo único que le puede quedar es amnesia. Como en las novelas, ¿está claro? Amnesia, una pequeña amnesia, nada más, no hay otra cosa, no hay daño anatómico. Dura minutos o segundos. Y el motivo que lo produce es la alteración del SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Ahí tiene todo el machete. Yo ya se lo dije, puedo leerlo, pero está todo, ¿ok? Y la única secuela que tiene, es que tiene amnesia. Amnesia. Puede tener amnesia retrógrada o puede tener amnesia anterógrada. Dice, la amnesia retrógrada puede extenderse desde unas pocas horas hasta varios días. La diferencia entre estos dos conceptos, anterógrado y retrógrado. Retrógrado es no recordar mi historia para atrás. ¿Ok? No recuerdo dónde nací, quiénes son mis padres, mi pareja, mis hijos. No recuerdo nada. Puedo solo no recordar 1 hora, 2 horas para atrás. Lo habitual son 1 o 2 horas pretrauma. Es más, no recuerda el trauma. Lo más común es que se recomponga y no recuerde el trauma. O 1 día, 2 días, o meses, o toda la vida para atrás. ¿Ok? Y la amnesia anterógrada es la que se produce no permitiéndome recordar las cosas por venir. Ejemplo. Es la de ahora. No sé, dejé el auto estacionado, ¿sí? Y no sé dónde lo dejé. Cerré la puerta, entré a mi casa, cerré la puerta de la casa y no recuerdo dónde dejé la llave. ¿Sí? ¿Estamos? Habitualmente, no en el traumaencéfalo, en el abuelo geronte con aterosclerosis, ¿sí? Con aterosclerosis que va a tener demencia vascular, demencia senil acompañada con daño vascular, el abuelo suele tener comprometida la amnesia anterógrada. El límbico para adelante no le anda el límbico para atrás. Puede recordar cuándo la conoció a la abuela, dónde le invitó a tomar el café, dónde le agarró la mano por primera vez, la ropa que tenía la abuela puesta. Abuelo, dejaste la hornalla prendida, ¿sí? O la llave del auto, ¿dónde quedó? La de la casa, no se la acuerda. No se acuerda, ¿ok? Esa es la típica, la anterógrada es la típica amnesia del senil con infartos cerebrales múltiples, ¿ok? Bien. Ahora pongámonos acá, este es otro sujeto, este es un sujeto joven, entre 15 y 45 años, no es abuelo, ¿sí? Se golpeó la cabeza, no tiene ninguna lesión anatómica, pero no recuerda qué le pasó. Si esto persiste en el tiempo, si la amnesia para atrás persiste en el tiempo, ¿sí? Se confabula y el paciente pasa a tener amnesia para atrás, pero empieza a tener amnesia para adelante. Lo que nos perturba en el diario vivir es la amnesia anterógrada, no la amnesia retrógrada, ¿ok? Y esto perturba el diario vivir. La persona joven, 40 años, 30 años, 20 años, físico bárbaro, los músculos perfectos, pero le mando a hacer una actividad y no recuerda lo que hizo. Es un inútil laboral. ¿Nos entendemos? ¿Queda claro? Ese es el costo más severo que tiene la lesión, en este caso, de un traumaencéfalo, sin daño anatómico. Los inhabilita.
¿Quedó claro? ¿Se entendió? El último párrafo para mí es el más importante. Cuando la amnesia retrógrada persiste durante meses o años, se va a combinar con amnesia anterógrada, que le arruina la vida. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? No es lo frecuente, pero tenerlo presente. Bien, lo único que quería decir de la conmoción, porque era linda. La contusión. ¿Qué es la contusión? La contusión es un golpe. Andamos bárbaro con el tema, nos quedan 20 minutos. La contusión. Contusión es esto, golpe. Pero el cerebro golpeó. Adelante, lóbulo frontal con el hueso frontal, lóbulo occipital con el hueso occipital. Ese lóbulo frontal o lóbulo occipital están golpeados, contundidos. ¿Sí? Queda la marca. Ahora vamos a ver. Es la lesión primaria más frecuente. ¿Pero qué le pasa a la meninge? No se rompe. Queda íntegra. Está sanita la meninge. Llamamos contusión cuando las meninges están íntegras, sin daño meningio. ¿Bien? Indica siempre una mayor intensidad del traumatismo. Porque se la bancó el cráneo, pero jodió el encéfalo. Se la bancó el cráneo porque el cráneo no se fracturó. Foco de destrucción del parénquima en los cuales se suma la necrosis de la célula, neuronas con la glía y el compromiso simultáneo de la circulación. Ahí donde tengo, de acuerdo a la zona dañada, zona contundida que se va a morir, zona de penumbra, zona indemne. El mismo concepto para cualquiera de las lesiones que vamos a hablar. ¿Está? Bien. No todas las células de un foco de contusión están destruidas, lo que le acabo de estar diciendo. Tengo células muertas, células atontadas y células bien. Las células que se murieron, posterior a el trauma, meses, semanas, años después, van a dar una complicación muy frecuente. Las células muertas se recubren de glía, pero no se van, no las saca el cuerpo. Quedan ahí. ¿Y qué van a producir? Un foco epileptógeno. El foco epileptógeno es que estas células despolaricen, ¿sí? Irriten toda la corteza y desencadenen una crisis convulsiva. ¿Cuál es la complicación frecuente que pueden tener estos pacientes? Son las epilepsias postraumáticas, los cuadros epilépticos postraumáticos. Por eso a muchos pacientes postrauma le dan antiepilépticos, anticonvulsivantes. ¿Ok? Si bien las epilepsias postraumáticas pueden darse en las contusiones, donde mayor frecuencia las vemos es en la patología que le viene posterior, que son las laceraciones. ¿Qué más ponemos acá de contusión? Los focos pueden ser más de uno y de distintos tipos de tamaño. Las lesiones pueden ser más de una de distintos tipos de tamaño. Depende del lugar, el impacto y de la zona de contragolpe también va a depender la sintomatología. Si en el lóbulo frontal puede tener un déficit motor, si en el lóbulo occipital puede tener un déficit auditivo, si en el lóbulo temporal, en el occipital un déficit visual, temporal un déficit auditivo, etcétera, dependiendo de eso. Si grande puede producir un efecto de masa por edema, ok, puede dar déficit neurológico, ya lo acabo de decir, de acuerdo al lóbulo en que esté, internar y tratar las lesiones o el edema. Bien. Se observa recuperación más lenta y posible persistencia de secuela neurológica, riesgo elevado de ataque epiléptico. Ya se los acabo de decir, las zonas que se mueren, la complicación que puede dar es mayor incidencia de ataque epiléptico. Esta lesión primaria que viene ahora, vimos la concusión, vimos la contusión y ahora vemos la laceración. ¿Qué implica lacerar? La piel puede tener una contusión, una laceración. Yo agarro al flaco, al amigo Negri, lo golpeo, lo contundí. Pero yo no veo nada en la piel o a lo sumo en 24 o 48 horas puedo ver un hematoma. ¿Ok? O un moretoncito, un hematoma, una equimosis. En realidad el hematoma, esto que ustedes llaman el moretón, nosotros lo decimos en medicina equimosis. Bien, supongamos que no. Agarro un golpe, en lugar de ser con la mano, si es con un cuchillo, lo que produce es lacerar. El famoso 7, cuando se desprende una tapita de piel, eso es una laceración. La diferencia entre contusión y laceración, que una hay una solución de continuidad, en la otra no. En una la piel está íntegra, en la otra no. Ese mismo concepto para las lesiones de piel, trasládenla para las lesiones de cerebro. En una indemnidad de meninge, en la otra no. ¿Queda claro?
¿Se entiende? Cuando las meninges están indemnes, contusión. Cuando hay un compromiso a nivel de las meninges, hay una laceración como concepto fundamental. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Corta es como si fuera una herida cortante, sin serlo, a nivel del cerebro. Ahora miren esto. Imagínense que esto es el piso anterior del cráneo. Y ahora imagínense que esto es el cerebro. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. ¿Sí? Ahora imagínense esto. El propio ala menor del efenoide, piso anterior, puede cortar, lacerar parte del encéfalo por la fuerza de aceleración que puede tener. ¿Nos entendemos? ¿Queda claro? ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, concepto de laceración, alteración del parénquima, semejante a las de las contusiones, pero con destrucción más extensa y generalmente con lesión meningia asociada. Con una verdadera solución de continuidad del tejido, sea cortical o profundo. Las heridas penetrantes no me cabe duda, la herida de arma de fuego o algo que entró dentro del cerebro, que lo corte, ¿ok? La que le dije yo recién puede ser que no sea herida penetrante, pero que la fuerza de impacto que choque contra una estructura ósea filosa, como es el piso anterior, lo lesione y lo corte. Acá como heridas penetrantes o lesiones expuestas, herida de proyectil, hundimiento, lesiones por estar tejido con gran deformidad del cráneo, son todos ejemplos de laceraciones de mayor impacto. Se pueden asociar o no con fracturas y colecciones hemorrágicas epiosubdurales. HAF es la sigla con la cual en los hospitales ponemos herida de arma de fuego. Lo que ahí figura como herida de bala, cuando llega el paciente lo abreviamos herida de arma de fuego. ¿Ok? Es lo mismo. Son lesiones que a lo mejor el sector del cerebro que tocan es pequeño, pero la onda expansiva daña tanto como el ingreso de la bala. ¿Ok? La sinergia que tiene la bala, la cinética destruye, pero la onda expansiva destruye todos los tegumentos que puede estar vecino a la zona de la bala. ¿Queda claro? Y recuerden que el cráneo puede ser una caja de rebote. Esto quiere decir que la bala puede ingresar, puede golpear contra la calota contralateral y volver a dañar. ¿Está? El grado de compromiso y parte de la conciencia o parte mayor de la conciencia es el tálamo y el sistema límbico, o sea, la circunvolución límbica, que pueden determinar la pérdida o no de la conciencia. Hay personas que se ingresan en zonas mudas o la parte anterior del lóbulo frontal, puede entrar la bala y no generar tanto impacto y no perder la conciencia. ¿Está? No siempre. A mayor calibre y velocidad, mayor la repercusión. Son más graves las de dirección de lado a lado y las que involucran las lesiones más bajas del encéfalo. Obviamente, fosa posterior, que toma tronco encefálico con los centros vital, es mucho más grave, ¿sí?, que una lesión que tome, como les decía yo, lóbulo frontal. Y de derecha a izquierda son más graves que las de anteroposteriores, porque de derecha a izquierda toma el diencéfalo, ¿está? Y alrededor del diencéfalo el sistema límbico que les comentaba antes. Bien, pueden rebotar en el hueso, ya se los dije, cirugía para reparar el orificio, drenar, hematoma, resecar el tejido. Las balas no siempre se sacan, el primer concepto que ustedes tienen que tener. Si está en una zona muerta y no genera complicaciones, la bala se deja, sea en el cráneo, sea en el antebrazo, en el muslo, sea en la columna vertebral. ¿Ok? Parece que la gente quiere sacarse las balas. Pero las balas no se sacan, digo, a veces pueden los pacientes tener algunas complicaciones por contaminación por plomo, pero o sea, por una balita, ¿ok? Generalmente no tienen mayores repercusiones, solo se saca si puede complicar o dar un daño neurológico mayor, si no, se la deja ahí donde está. Penetración de cuerpo extraño, como dato, como cuestión, que esto lo pueden tener descripto, qué sé yo, se impactó el parabrisas y se clavó el parabrisas, o una chapa del vehículo se impactó dentro del cráneo, o no sé, una lanza que da vuelta por ahí, se la impactó y se la clavó dentro del cráneo. Qué sé yo, vieron, las cosas son los más anecdóticos. No se la saca, no se saca hasta que no se llegue al hospital y la vea el neurocirujano. ¿Por qué? Porque puede estar
inhibiendo el sangrado de un vaso noble o de una arteria que al sacarla puede producir una hemorragia, que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Ok? Digo como concepto para lo callejero, porque todos nosotros estamos en la calle y todos nosotros a veces queremos obrar y hacer algo bien, cuando vemos ahí le queremos sacar, no se saca. ¿Ok? Tampoco se sacan en el tórax. ¿Queda claro? Bien, daño cerebral difuso. Esta es la peor lesión. Esta es la lesión sin lesión. No, mejor dicho, es la lesión que al comienzo parece no tener lesión. ¿Sí? Yo saco una tomografía en la primera media hora, la primera hora que recibo al paciente y el cerebro parece no tener lesión, pero el paciente no responde. ¿Qué es lo que pasa? Con el correr de las horas, post-trauma, ¿sí? Esa lesión y ese desplazamiento, ese desgarro, porque yo puedo solamente comprometer la formación reticular, pero si se elonga más, los axones se estiran, se pueden romper. Esa ruptura, esos axones, van a conllevar a una lesión axonal, edema, y ese edema va a involucrar toda la masa encefálica. Y en lugar de tener una colección de sangre que empieza a aumentar y empieza a desplazar el cerebro, todo el cerebro se empieza a hinchar. Todo el cerebro se empieza a hinchar. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente tiene una lesión axonal difusa? Porque se pierde lo que todos tenemos que tener entre el cráneo y el cerebro, el espacio subaracnoideo. Habitualmente hay una luz ocupada por líquido cefalorraquídeo entre el cráneo y la masa encefálica, ocupada por líquido cefalorraquídeo. Si el cerebro se edematiza, el cerebro se pega al cráneo y no desaparece esa luz. Entonces es un cerebro hinchado, lleno de líquido. Eso es la lesión axonal. Ese cerebro hinchado, lleno de líquido, se hernia y por ende, si se hernia, la peor de las hernias, ya la dijimos, la hernia amigdalina, que puede terminar con la muerte súbita del paciente. ¿Está? ¿Cuánto tarda en producirse? No se produce inmediatamente. 3, 4, no, habitualmente 5, 6 horas hasta las primeras 24 horas, ahí donde más sensación de edema y lesión axonal se pueden observar. Produce efecto de masa, se produce por la torsión, que ya lo habíamos dicho antes, que posteriormente puede originar herniación, posibilidad de enclavamiento, ya todo lo dije. Bien, miremos imágenes, ¿sí? Porque miremos algunas imágenes. Si ustedes pueden ver, por acá se ve un poquito de negrito, por acá se ve un poquito de negrito, ahí se ve negrito, ¿sí? Radio denso, radiolúcido, si ustedes quieren, hiper o hipo, como quieran ustedes, hiperdenso o hipodenso, son las formas que podemos tener para nombrarlo. Esto es el espacio, eso que tengo ahí, radiolúcido o hipodenso, es el espacio subaracnoideo, ¿sí? En este sector del cerebro. Esta es la cavidad ventricular, el cuerpo del ventrículo lateral. Miren acá, ¿dónde está el sistema de ventrículo? Miren entre el cráneo y la masa encefálica. ¿Dónde está la luz? Acá hay un poquito de hipodenso, hay otro poquito, pero está todo el cerebro edematizado. Tan edematizado está el cerebro, lleno de lesión axonal difusa, que las cavidades ventriculares, los cuerpos de ventrículo, o acá el asta occipital, o acá el asta occipital, el cuerpo o el asta frontal, ¿ok? Desaparecieron, se colapsaron. ¿Está? Esta es una lesión axonal difusa. Es la típica imagen de una lesión axonal difusa. La de arriba, donde dice A1, lo blanco, es una lesión de contusión. Acá donde está el asterisco, fíjense que tiene una forma de una lente biconvexa. Esto lo vamos a ver en un ratito, lo voy a explicar en los últimos 5 o 10 minutos que nos están quedando. Va a ser un hematoma epidural. La forma del hematoma epidural va a desplazar la dura madre y la va a hundir hacia el interior del cerebro. Va a dar siempre la forma de una lente biconvexa, como esa. Acá, esta es una tomografía, esta es una resonancia, un T1, un T2, para poder ver las características entre un T1 y un T2
Líquido cefalorraquídeo se ve negro en el T1, líquido cefalorraquídeo se ve blanco en el T2. Acá el sistema ventricular está bien, la lesión se encuentra ahí, una lesión hipodensa a ese nivel. En esta otra podemos ver, miren, el líquido cefalorraquídeo afuera, como decíamos antes, entre la estructura de la calota y el cerebro. Parece que no hay gran cosa, excepto que yo miro el tronco encefálico, miro el cerebelo y miro a nivel del mesencéfalo una lesión hiperdensa, como vemos ahí, que es más blanca que lo normal. Veo otra lesión ahí en el nivel del cuerpo calloso, son lesiones de contusiones. ¿Ok? ¿Se entiende? Que se ven muchas de estas lesiones se pueden ver en imágenes. Bien, vamos a ir a los hematomas, al menos tener los 4 últimos conceptos. Hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y hemorragia ventricular. Tenemos esos conceptos y terminamos por el día de hoy. Los hematomas epidural, extradural, que habitualmente lo abreviamos así, HED. ¿Dónde se produce? Entre el cráneo y la meninge. ¿Qué hay entre el cráneo y meninge habitualmente? Suele haber arterias, y suelen estar también los senos venosos, ¿ok? Habitualmente son producidos por la ruptura, el cráneo rompe la arteria meningea media y la arteria meningea media empieza a sangrar. Recuerden la zona más frecuente, la zona decolable, la zona lateral, ¿ok? Empieza a desplazar la sangre, la meninge del cerebro. ¿Qué me va a dar? Imagen en una lente biconvexa. Entre duramadre y hueso, incidencia del 0,2 al 12%, puede producirse por laceración de arterias o fracturas, 75% ubicado en la región frontotemporal, ya lo habíamos dicho antes. Imagen biconvexa, hay que evacuarlo, porque como es sangre arterial, aumenta rápidamente y en el correr de las horas puede aumentar el deterioro y la pérdida de la conciencia. Mírenlo, ¿ok? Biconvexo. Miren acá, ¿qué es esto? La hoz. La hoz se puede desplazar, ¿tá? Quiere decir que el cerebro está siendo desplazado para el otro lado. Miren acá, un ventrículo hasta frontal, el septum lúcido hasta occipital. Acá, en esta imagen, casi no podemos ver ninguna tipo, se ven lesiones de contusión, están mezcladas las imágenes, Miren acá, sí, es lo mismo que esto, pero veo otra densidad. Este está en resolución, tiene sectores de coágulo adentro. Este es como si fuera sangre fresca, esto es sangre un poquito más vieja, ¿ok? ¿Se entiende? Miren ahí, forma biconvexa, miren ahí, forma biconvexa. Ese, compárenlo con este, aquel con este. Acá que veo bien, los ventrículos, ¿ahí los veo? Casi no los veo, y si casi no los veo, ¿qué me hace pensar? Me hace pensar en esto, lesión axonal difusa, edema cerebral, la peor de las posibilidades para el paciente, la peor imagen cerebral, los que van a quedar en coma permanente si es que no se mueren, ¿ok? La de arriba, pero miren que los ventrículos colapsados, en este caso son los derechos, el izquierdo tiene un hilito ahí dando vuelta, se ven, ¿no? Miro acá, ¿qué tiene el primero de arriba de todo? Ahí afuera, tiene el hematoma fuera de la calota, el chichón, déjenlo, que tenga 50 chillones, mientras sea afuera. Los chicos pueden tener complicaciones, se llama cefalohematoma cuando son de gran tamaño, porque tiene una calota mucho más elástica que la nuestra, ¿ok? Este tiene las dos, miren, tiene el cefalohematoma y tiene el hematoma epidural. Este es el hematoma epidural, y acá tiene un hematoma epidural, como pueden ver, en fosa posterior, ¿ok? A nivel de cerebelo. ¿Listo? ¿Vieron los hematomas epidurales? Vamos a la que sigue, hematoma subdural. Si recordaron que el anterior tenía forma de lente biconvexa, este tiene forma de media luna. ¿Por qué? Pues tengo la dura madre y adentro está la aracnoides. Entonces, dura madre y aracnoides la separo y ¿qué quedó? Hay una media luna entre una y otra. ¿Está? En cambio el otro desplazaba la dura madre con respecto al cráneo, lo desplazaba y hacía la lente biconvexa. Este separa dura madre de aracnoide y da la forma de una media luna. Así nomás. Miren esto, media luna. ¿Ok? Miren acá, media luna. ¿Qué hay entre una y otra? Venitas. Ahí están las venitas del cerebro. La vena de la B, la vena de trolar, esas venas raras que ¿por qué la tuvo muy raro? Las venitas, cuando se rompen, le producen lo que le produjo a la señora presidenta, expresidenta, gracias a Dios es expresidenta.
Que se golpeó, se cayó, ¿se acuerdan que se golpeó, se cayó? Y el doctor Mane le salvó la cabeza, la operó y le sacó el hematoma subdural. ¿Ok? ¿Qué puede tener el hematoma subdural? Puede tener obnubilación, confusión, que hable pavada. ¿Le resulta conocido? ¿Ok? Como clínica, esa es parte de la clínica que puede tener hematoma subdural. ¿Quiénes son los que tienen más frecuencia de tener hematomas subdurales? Generalmente las personas que están anticoaguladas. Un golpe mínimo en un anticoagulado puede producirse un hematoma subdural y pasar desapercibido. Y los otros, los amigos que les gusta mucho el drinking, ¿ok? Los alcohólicos frecuentemente pueden perder el conocimiento, caerse, golpearse, pasa desapercibido y pueden tener un hematoma subdural. ¿Está? Los anticoagulados, los etilistas pueden tener hematomas subdurales con trauma mínimos y poder hacerlos. Esto se puede transformar en crónico, que hay que poder controlarlo. ¿Se acuerdan que en el caso de la señora presidente la controlaban para ver si no se repetía? Porque hay que volver a drenarlos. Los hemofílicos suelen tener frecuentemente hematomas subdurales si tienen un trauma en la cabeza. Sí, señor. Entre la dura madre y leptomeninges es aracnoidipía. Origen venoso generalmente, forma de media luna, el doble de mortalidad que los hematomas encefalocranianos, los hematomas epidurales, perdón. ¿Por qué el doble de mortalidad? Porque son silenciosos, los otros son muy ruidosos y como pierde el conocimiento de más, agarramos, le abrimos la cabeza y lo sacamos. Esto como pasan desapercibidos, generalmente pueden tener mayor. Fíjense, bilateral del 8 al 30% de los casos, y pueden asociarse a contusión, pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Bien, vamos con las últimas. Acá tenemos hematomas intracerebrales, que la hemorragia y el impacto está dentro del cerebro. Miren acá. Cambio la densidad. Miren acá. Miren ahí. Allá. Todo eso es sangre que está coleccionada, está agrupada dentro de la masa cerebral. ¿Estamos? Esto es un hematoma intraparenquimatoso, dentro de la masa del cerebro. Tejido cerebral dañado, opuesto directo a la zona del impacto, tratamiento variable, a veces generalmente el tratamiento es expectante. Obvio que este no lo es, ¿no? ¿Qué le parece que es este? Bien, y este acá, una contusión, lesión de golpe, ¿ok? Bien. Son todas muy parecidas, ¿no? Bueno, ahí tienen un pool más de alguna lesión, hay algún cuadro de contusión, hay algo de edema cerebral acá, este es solo edema cerebral, algo de edema cerebral de este hemisferio y de este otro lado no, algo de edema cerebral con contusión, lesión lateral, este otro también. Algunos desplazan la línea media, otros no desplazan la línea media. Vamos terminando. Hemorragia subaracnoidea. Para que haya una hemorragia subaracnoidea, los vasos sangrantes son los del espacio subaracnoideo, las arterias cerebrales, las arterias vertebrales, el tronco basilar, vuelcan la sangre directamente al espacio, entre la pía madre y la aracnoide. ¿Y qué cuadros suelen dar? Dan exactamente igual a lo que llamamos un cuadro de afección meningia, da un síndrome meningio. Van a estudiar el síndrome meningio, que da el cuadro de extensión de nuca, junto con el cuadro de extensión de nuca, puede dar el signo de Brusicki, el signo ese que cuando quiero levantarlo me flexiona la pierna, todos los signos asociados del cuadro meningio, la rigidez de nuca, puede dar, aparte de acompañarse de rigidez de nuca, el dolor de cabeza y puede dar también un cuadro de una febrícula, una fiebre baja, una fiebre de 37, 37,5, 38, no más que eso, ¿ok? Puede dar, junto con eso, la fotofobia, característica también del cuadro meningio. Bien. Por último, bueno, algunas de distintas imágenes de las que vimos recién. Lo del encéfalohematoma, que es la única lesión que se puede producir en los chicos por fuera de la calota y que puede ser de riesgo por la gran cantidad de sangre acumulada. Se produce entre la aponeurosis epicraniana. ¿Se acordarán qué diablo era la aponeurosis epicraniana? La aponeurosis epicraniana era la que sujetaba el músculo occipitofrontal. Era lo que forraba la calota
entre el hueso, entre el músculo frontal y el músculo occipital. Justamente ahí se colecciona la sangre. Puede ser subcutánea, puede ser subjaleales, que están ahí entre lo que la galea que figura ahí, no es ni más ni menos que el periósteo, la aponeosis epicraniana y el periósteo, como le comentaba yo antes. Se ve la masa, porque deforma el cráneo, y puede calcificarse y puede hacer un secuestro de sangre tan importante que puede perder el conocimiento. Generalmente, habitualmente son muy localizados y solo tienen una conducta expectante. A veces se pueden infectar, como complicación. Las 3 últimas diapositivas, parece que no terminamos más, pero las 3 últimas. Pasó el trauma, la lesión primaria, sea cual fuere, contusión, laceración, hematoma epi, hematoma sub, hemorragia sub, hematoma intra, lo que fuere. ¿Qué viene después? ¿Cuáles pueden ser las, ahí dice, evolución crónica de los TEC, graves, complicados? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? La primera y gran complicación que pueden tener son las epilepsias postraumáticas. Está puesto en el primer orden, es la primera gran complicación. Muchos traumas encefalocranianos, sobre todo los moderados, o los graves con puntuaciones altas como 8 o 7, pueden empezar a recuperar, despiertan del coma, recuperan, pero tienen comprometido el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, ¿qué es lo que hacía? Es el lóbulo de la iniciativa, la memoria, la conducta. Entonces, ¿qué les queda como secuela a estos adultos jóvenes de 30, de 25, de 20 años? Trastornos de la personalidad. Con trastornos de la personalidad o trastornos de conducta no pueden emprender un trabajo útil, ¿sí? No tienen déficit motrices, pero tienen trastornos de tipo del orden de lo psíquico y no del orden de lo orgánico, neurológico. No tienen parálisis, no tienen incoordinación, las fuerzas están bien, la motricidad está bien, no tienen lesión ni piramidal ni extrapiramidal, pero quedan con el segundo punto, un trastorno de la memoria o de la personalidad. Trastorno de la memoria, las amnesias que le comenté antes, anterógrada, retrógrada, el trastorno de la personalidad, todo lo que hace una vida no útil. Pueden dar como consecuencia una hidrocefalia postraumática, que es la acumulación de una dilatación del sistema ventricular, se puede drenar. Los hematomas subdurales crónicos, que tenía o que tuvo la presidenta, pueden recidivar, entonces cada vez que recidivan pueden generar problemas o trastornos de conducta, fundamentalmente. Un higroma subdural, que es la acumulación del líquido en el espacio subdural, pueden perder líquido cefalorraquídeo, hacer una fístula cuando se lesionó la base de cráneo, o por la nariz o por la oreja, como comentamos antes, con el riesgo de que puedan sobreinfectarse. Las fístulas son habitualmente transitorias, pueden durar un par de meses, pero intentan cerrar sola, muchas de ellas. Pueden tener disfunciones hipofisarias, hipotálamo-hipofisarias, de cualquier índole de las disfunciones hipotálamo-hipofisarias. Ejemplo, la de las más comunes, trastornos del ciclo menstrual, como dato de disfunciones hipotálamo-hipofisarias post-trauma. Obviamente que también pueden tener las disfunciones asociadas al crecimiento. Pueden tener trastornos francos de deterioro de la personalidad que pueden llevar a demencia y o movimientos extrapiramidales. Generalmente, rara vez suelen dejar algún daño neurológico motriz franco, a veces dejan el daño neurológico y no el motriz principal. Lesiones de pares craneales de lo más diverso y en las peores de las condiciones, en un coma profundo o en un estado vegetativo persistente. ¿Sí? Vamos a la anteúltima, que dice acá, ¿qué otras complicaciones se pueden producir? Ya no acá, sino por fuera del cráneo. Alguien que tiene un trauma encefalocraniano entra en una terapia, en la terapia se le pone una vía, se lo intuba, y al estar intubado, ¿sí?, puede tener las otras complicaciones que pueden comprometer la vida. Ejemplo, puede tener una neumonía intrahospitalaria que lo puede matar. Puede tener un desajuste hidroelectrolítico,
una hipercamia, una hipocamia, una hipocalemia, hipercalemia, cualquier disfunción metabólica que puede también alterarlo. Puede tener un cuadro de shock, extra o intrahospitalario, puede tener un shock hipovolémico, puede tener un shock séptico, cualquiera de las cosas que ustedes aprendieron el año pasado como cuadro de shock. Puede tener cuadros de insuficiencias respiratorias asociados, de origen central o asociado a un trauma torácico, asociado a la posibilidad de un trauma torácico. Puede tener signo de hipertensión arterial, trastornos de la coagulación, sepsis y disfunción renales. Disfunción renal, una insuficiencia renal aguda habitualmente. Lo último, este es mi hijo cuando se subió al auto de su tío. Lo importante que tenemos que llevar de esta clase, que nosotros somos el grupo más vulnerable, por lo cual el mejor consejo sería reduzca la velocidad, use cinturón de seguridad y use casco. ¿Estamos? Bueno, ¿preguntas? ¿No? Nos vemos, gracias.